esta y la siguiente semana, nuestra primera lectura va a ser el libro del Apocalipsis. ¿Traen con qué anotar? Porque lo que no se anota se evapora. Muy bien. Y como vamos a leer durante 2 semanas el Apocalipsis, quisiera explicarles, cada cuando leemos el Apocalipsis, ¿se acuerdan? Entre semana repetimos las lecturas, la primera lectura ¿cada cuándo? Ya lo había dicho, cada 2 años, la primera lectura y el Salmo, mientras que el Evangelio lo repetimos cada año. Entonces, esta lectura del Apocalipsis la leeremos hasta otra vez dentro de 2 años. El próximo año leeremos el libro de Macabeos. Muy bien. ¿Por qué se lee el libro del Apocalipsis? Porque el próximo domingo es la fiesta de Cristo. ¿Y la fiesta de Cristo Rey qué es? Es el Apocalipsis en plenitud. Es vivir el Apocalipsis en plenitud. Entonces vamos a entender qué es el Apocalipsis para entender qué es la fiesta de Cristo Rey. Pero entonces Cristo Rey es el Apocalipsis en plenitud, la fiesta de la plenitud de la humanidad. Muy bien, vamos a empezar platicando del libro del Apocalipsis. Recuerden, las lecturas que hacemos se llaman en misa se llaman lecturas semicontinuas. ¿Por qué se llaman semicontinuas? Porque no leemos todo el pasaje completo. No vamos a leer todo el Apocalipsis, nos llevaría más días y lo vamos a leer 2 semanas. Y eso de lunes a sábado, el domingo será la lectura distinta. Entonces, estas 2 semanas vamos a leer los pasajes más significativos del Apocalipsis. Y de hecho vamos a leer el primer capítulo y una parte del segundo capítulo. Una parte del primero y una parte del segundo. Lo primero es, ¿cómo empieza el libro? Esta es la revelación que Dios le confió a Jesucristo. Revelación en el idioma que se escribió el libro del Apocalipsis. ¿En qué idioma se escribió el Apocalipsis? ¿Alguien sabe? En griego. Muy bien, eso ya lo habíamos explicado también. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego. Son muy buenos alumnos. En griego. Entonces la palabra revelación, así empieza el libro, revelación. En griego se dice Apocalipsis. Entonces la palabra Apocalipsis, ¿qué significa? Revelación. Los libros antiguos, y su nombre era como empezaba el libro. Entonces, como empieza el libro, así se llamaba el libro. Hoy los libros les ponemos otro nombre, no como empieza. Pero en la antigüedad todos los nombres se llamaban como empezaban. Las primeras palabras del libro eran las primeras palabras de él que le daban nombre al libro. Apocalipsis, por ejemplo, de Jesucristo. Entonces el libro se llama Apocalipsis. Otro ejemplo es Génesis. Génesis es una palabra griega que significa en el principio. Y así empieza el libro. Incluso los libros actuales de la Iglesia que escriben los papas y los concilios, todavía su nombre se toma de la primera frase con la que fue escrito. Por ejemplo, hay un libro en la Biblia, en el Concilio Vaticano II que se llama Lumen Gentium, se llama Luz de las Gentes. ¿Y cómo empieza? Así, la Iglesia es la luz de las gentes. Entonces, los nombres de los libros eran según iniciaba. Entonces, ¿por qué se llama Apocalipsis? Porque así inicia el libro. Recordemos, es el libro que cierra la Biblia. No fue el último que se escribió,
pero es físicamente el último que está, por su temática. Hubo un libro más antiguo, ¿cuál? La Carta de San Pedro. Ese es el más antiguo de todos los libros, el último libro que se escribió, no el más antiguo, el último libro que se escribió de la Biblia fue la Carta de San Pedro. Pero eso será historia de otro sermón. Hoy entonces estamos en uno de los últimos libros que fue escrito en la Biblia, pero no el último, aunque físicamente está al final, el Apocalipsis. ¿Quién es el autor? El evangelista San Juan. San Juan tuvo varios libros. Primero, que escribió una carta. Él tiene 3 cartas. Primera carta de San Juan, segunda carta de San Juan y tercera carta de San Juan. Y parece que el orden es al revés. Tendría que leerse de tercera a primera. Parece que la más antigua es la tercera y no la primera. Pero eso es también tema de otro sermón. Entonces, escribió San Juan 3 cartas. El Evangelio y el Apocalipsis, el libro de la Revelación. Muy bien. Para entender el Apocalipsis hay que reflexionar profundamente el contexto histórico que tenía. Nosotros, para entender cualquier escrito, tenemos que entender a quién es escrito, a quién se le escribió. Obviamente la Biblia está escrita para los hombres de toda la historia, pero el autor, en este caso San Juan, estaba pensando en personas concretas, personas que él conocía. Su resonancia sigue por los siglos. Se sigue leyendo y sigue hablándonos, es palabra de Dios. Pero Juan, cuando lo escribió en una circunstancia concreta, a personas concretas, que no somos nosotros. Insisto, su mensaje llega hasta nosotros y tiene valor, pero para entenderlo y no malentenderlo, tenemos que ponernos los ojos de las personas a las que Juan les escribió. Juan escribió en Grecia. Un griego piensa distinto que nosotros. Y vivieron una época muy difícil. Nosotros vivimos momentos difíciles, pero no tan difíciles. La fe era muy nueva y habían matado a todos los apóstoles. Ese es un dato importante. Juan había visto morir a todos los apóstoles. Si todos los apóstoles habían muerto, asesinados, ¿qué pasa con los discípulos de esos apóstoles? Si apenas estás conociendo a Jesús y el que era tu soporte fue asesinado, ¿qué te mantiene en la esperanza? Imagínate que eres un romano, que apenas escuchaste, tus papás nunca habían escuchado de Jesús. Tú estás escuchando los primeros mensajes de Jesús, te entusiasma el querigma, pero viene una persecución. Y empiezan a matar a todos los maestros de la fe, y los matan de hecho, y cruelmente. Y tú apenas sabes algo. Y te dicen, ¿vas a seguir a Jesús? Y entonces es una pregunta muy dura para alguien que sus maestros ya no están. Y que además los quieren matar
y torturar cruelmente por seguir a Jesús. Les pongo un ejemplo. Cuando se fue el padre Alberto Mota de aquí, ¿todos perseveraron? No. Y eso que tenían en el corazón a Cristo, pero no perseveraron en las comunidades. Y no había persecución religiosa. Perseverar es difícil. Y más cuando no vemos ya a la persona que fue el instrumento de Dios para conquistarnos y llevarnos a Él. Los apóstoles habían sido asesinados. Entonces, Juan escribe el Apocalipsis, fíjense, en primer lugar, pensando en consolar. A veces nosotros pensamos que el Apocalipsis es un libro terrible, y es un libro para guiar. ¿A quiénes? A los que están presos, a los que están siendo perseguidos, a los que ya no ven a sus maestros, a los que ya no saben si pueden seguir manteniéndose adelante. Ya tienen miedo y la prueba es enorme. Por eso, San Juan les escribe el mensaje de Dios, por supuesto, pero en primer lugar pensando en que perseveren. Por eso es imposible analizar toda la lectura de hoy, por lo menos no en un sermón. Escribe el Apocalipsis, hay 7 cartas, y hoy escuchamos la primera de ellas. Dice, la primera, entonces son 7 cartas que escribe. 7 significa plenitud, y se les escribe a las iglesias, es decir, a toda la iglesia. Dice, a la iglesia de Éfeso. Éfeso ya tenía una carta, se la había escrito el mismo San Pablo. Dice, conozco tus obras, tu esfuerzo y tu paciencia. Eres tenaz, has sufrido por mí y no te has rendido en la fatiga. Pero tengo en contra tuya que ya no tienes el mismo amor que al principio. Lo que les decía, perseverar es difícil. Y Jesús le dice a la comunidad de Éfeso, sé que has sufrido, sé lo que has trabajado, pero te reprocho que ya no tienes el mismo amor. Y hoy podría voltear a ver a México Nuevo y decirles, sé tu trabajo, los de ustedes, los que están aquí. No voy a regañar a los que están aquí, voy a regañar a los que no están aquí. ¿Han perseverado? Hubo una crisis muy fuerte. Obviamente se fue el padre Alberto, se fue el padre Chabelito, se fue el padre Lorenzo, se fue el padre Ranulfo. Son crisis, no están los maestros que veíamos. Vino una pandemia, tuvimos que estar aislados, ver por internet la misa. ¿Y perseveramos? Ustedes sí, aquí están. También los que están en internet perseveraron. ¿Y los demás? Tengo ese reproche, México Nuevo, podría decir hoy Jesús. Sé de tu amor. Sé que eres una comunidad entregada, pero que ya no tienes el mismo amor. No lo digo yo. Y también me lo dice a mi Dios. Nos lo dice a cada uno de nosotros. Sé quién eres. Fíjate qué hermoso. Sé quién eres. Sé lo que has pasado. Pero te reprocho, no tienes el mismo amor. Y hoy podríamos preguntarnos, esos que traen su hojita, ¿cuándo tuve más amor a Dios? ¿En qué era distinto mi amor de Dios? En ese momento que fue más pleno,
a hoy. Reflexionemos en silencio.